Muy buenas y bienvenidos a este nuevo podcast en el cual hablaremos sobre la corrupción. Muy bien, me gustaría presentarme, me llamo Lael Tenchi Itza Herrera y estaré hablando de este tema con mi compañero Gabriel, que por cierto va a presentarnos qué es el concepto de la corrupción. Hola, ¿quién va a definir qué es la corrupción? La corrupción es todo tipo de abuso de poder, en el cual roban dinero, no solo roban dinero, hacen muchas injusticias, también hay mucha impunidad en esto. La corrupción se define como todo aquel que abusa de su poder con tal de obtener beneficio propio o beneficio para su familia o todo su círculo. Entre otras cosas, la corrupción es algo que cualquier persona que suba al poder puede hacer, ya sea por ambición propia o porque quiere dinero nada más y poder. Básicamente, la corrupción es lo que es todo lo que una persona o un grupo de personas hace, abusar de poder y sin ganar muchos beneficios, entre otras cosas. Muy bien, gracias por explicarnos qué es la definición de la corrupción. ¿Te gustaría poder explicarnos qué es o cuáles son sus antecedentes históricos que posee la corrupción? Los antecedentes históricos de la corrupción datan desde la época precolombiana, bueno, mejor dicho, desde los mayas, bueno, mucho antes de la llegada de los españoles. ¿Cuál es la diferencia? Que la corrupción fue cambiando a lo largo de los años. El antecedente histórico de la corrupción desde la era precolonial, mejor dicho, antes de la época de la colonial, es que pues se puede decir que la corrupción en ese entonces hacía justicia en aquel entonces. Cuando llegaron los españoles y empezó la época colonial, la corrupción hizo mucha merma porque se notaba más contra el nivel de las haciendas, entre otras cosas. ¿Y cómo repercutió todo eso a futuro? Básicamente lo que estamos viviendo hoy en día. En pocas palabras, los antecedentes de la corrupción datan de hace muchos años y cada vez fueron empeorando con el tiempo. Las injusticias también, más que nada por la gente que fue subiendo y viendo su provecho. Muy bien, terminando la explicación anterior, mi compañera Lara les va a explicar cómo es un desafío para el país la corrupción. Muchas gracias por cederme el turno, compañero Gabriel. Ahora voy a explicarles yo justamente cómo esto es un desafío para el país. La corrupción es un desafío grave para cualquier país porque debilita las instituciones, frena el desarrollo y perjudica directamente a la población, en el caso específico de su país. Afecta a la economía. El dinero público se desvía hacia intereses personales en lugar de invertirse en la salud, educación o infraestructura. Reduce la confianza de inversores y empresas, lo que frena el crecimiento económico y la creación de empleos. También, además de eso, debilita las instituciones. La corrupción mina la credibilidad de las autoridades y que se perciben como ineficientes o deshonestas. Favorece la impunidad, ya que muchas veces los responsables no enfrentan consecuencias. Aumenta la desigualdad. Los servicios públicos se deterioran, afectando más a los sectores vulnerables. Las oportunidades se reparten de forma injusta. Quienes pagan sobornos o tienen influencias obtienen beneficios que otros no pueden alcanzar. Desalienta la participación ciudadana. Cuando la población ve que nada cambia, pasa a las denuncias o protestas. Se pierde la fe en el sistema democrático. Se genera apatía política y desconfianza hacia los procesos electorales. Además de esto, fomenta otros delitos. La corrupción muchas veces está ligada al crimen organizado, el lavado de dinero y el narcotráfico. Facilita de que los delincuentes escapen de la justicia o con medianamente sobornos o con conexiones. Combatir la corrupción es clave para garantizar el desarrollo sostenible de la justicia social de un país. Ahora, mi compañero Gabriel les procederá a explicar cuáles son sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Muchas gracias, compañero Lael, por cederme esta vez el turno. Ahora, las
hablamos de las consecuencias negativas de la corrupción. Las consecuencias negativas de la corrupción implican el desvío de los recursos, no solo lo que explicó mi compañero, sino que afecta a otros sectores, por ejemplo, el sector de la salud. Como se puede saber, la corrupción puede básicamente mermar mucho el sistema de salud, ya sea por ejemplo la falta de medicamentos, mala praxis, entre otras cosas que son un poco complicadas de explicar. Otra cosa negativa, una de las consecuencias negativas, es los ámbitos sociales, debido a que pues las injusticias que pueden suceder, impunidades cuando se trata de arrestar criminales, no solo eso, sino que también otra consecuencia negativa está en el ámbito financiero. Como explicó mi compañero Lai, la corrupción merma demasiado nuestra economía debido a los constantes desvíos de recursos, empresas fantasma, no solo amenazas, extorsiones, que a veces incluso el propio gobierno incita o provoca para beneficio propio y que trata de tapar con el dedo. Otras cosas también de la consecuencia negativa es la criminalidad, que hay un constante aumento debido a que el gobierno, con tal de que le paguen, no hace nada, incluso los deja libres o hace la vista gorda. ¿Por qué? Dinero. Si sueltas dinero, entonces no hay nada, no pasó nada aquí. Otra cosa negativa que sucede con la corrupción es básicamente las faltas de oportunidades, porque a veces uno quiere conseguir una carrera estudiantil en la universidad, a veces no puede. ¿Por qué? Obviamente la corrupción, debido a que el que está allá arriba no lo acepta, ya que si le sueltan dinero, entonces sí, entra aquel que pagó más y el otro se queda atrás. O también pueden poner a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque están en el poder y ellos pueden hacer lo que quieran, entre otras cosas. Además, no existe ninguna consecuencia positiva de la corrupción, todo es negativo, y cualquiera que intente justificar la corrupción es o porque no tienen ni la menor idea de lo que están diciendo, se benefician de eso o intentan, como siempre, taparlo. Muchas gracias, compañero. Efectivamente, como usted menciona, claramente la corrupción es algo que no nos trae ningún beneficio a nadie, no es algo que beneficie absolutamente a nadie, y es lo que me gustaría expresar bien. En mi opinión, la corrupción es algo que debería acabar ya lo más pronto posible, es algo que se debe buscar eliminar siempre. ¿Por qué? Porque la corrupción no trae ningún beneficio, no trae nada hacia ninguna persona. Lo único bueno es a las personas, obviamente, que son las que ejercen o quieren cubrirlo, como tú mencionas, las que se benefician de esto, las personas que están corruptas. Esas personas son las únicas que se benefician, pero al resto de personas nos hace daño. A toda la Constitución, a todo nos hace daño. No nos benefician absolutamente nada. Todo lo que trae son puras cosas malas. La corrupción, justamente de eso se trata. Tratando el tema ya más de manera general, la corrupción como tal es justamente eso. Es algo que corrompe el sistema, algo que no está de acuerdo con lo que se debe, con las normas que se deben cumplir, algo que no se debe hacer, algo que no está bien, algo que no se debería jamás hacer. Sin embargo, es algo muy común actualmente, lo cual eso no debería ser, y pues es algo que no se puede evitar. La corrupción está en todo lugar, en cada gobierno y en cada cosa. No es algo que simplemente desde hace años existe. Siempre hay personas que piensan en sí mismas de manera egoísta y no les importa lo que demás pase, solo les importa sus objetivos y lo que ellos quieren. Naturalmente, simplemente lo dejamos pasar, pero eso no debería ser así. Debe haber una manera de poder hacer que esto poco a poco vaya desapareciendo, porque no nos va a traer nada bueno nunca. Simplemente necesitamos buscar la manera de evitar que esto siga sucediendo. Tenemos que buscar la manera de poder sacar a los corruptos y todo lo que corrompe a nuestro país y el sistema.
No sé cómo tú lo veas. Esto es lo que yo pienso y lo que creo que debería hacerse. No sé tú qué opines. Dime, compañero Gabriel. En efecto, mi compañero Vlad, la corrupción es algo que sin duda alguna es una desgracia en absoluto que ha ocurrido en nuestro país de México. Más que nada a los niveles de corrupción que hemos llegado actualmente y que van a seguir llegando con el tiempo. En mi opinión, la corrupción no va a tener fin, no ahorita. Sería bueno que por fin ya acabara, porque así México demuestra lo que de verdad es, cómo es un país con mucho potencial y que puede salir en adelante. Pero por desgracia eso va para largo, muy largo. Y de que la corrupción vaya a acabar, chance nunca la vamos a ver ahorita nosotros. O tal vez sí, tal vez no. Pero de que la corrupción sigue existiendo, va a seguir existiendo. Y literalmente para mí es algo muy malo que por desgracia no va a acabar pronto. Recemos y oremos cuando llegue el momento, por fin México pueda ser libre y respirar nuevamente. Bien, como conclusión final me gustaría decir ciertos puntos. Claramente, gracias a esto nos damos cuenta que la corrupción es algo que ha existido desde hace años, desde incluso antes que la historia existiera. Es algo que siempre ha existido en todo lugar y es algo inevitable. La corrupción es algo que simplemente ha estado con nosotros toda la vida. Siempre hay personas que buscan su beneficio sobre el de nosotros, no importándoles siquiera qué era lo que importante de lo que ellos tenían que trabajar o lo que tenían que hacer. Además de eso, también hemos visto cuáles son las consecuencias que esto trae, que afecta muy mal a todo lo que sea la economía, ya sea la sociedad, todo se ve afectado. También trae muchos problemas como el narcotráfico y otras cosas. Siempre ha habido estas cosas, siempre ha sido así. Lastimosamente parece ser que siempre será así. Hay que intentar hacer el cambio. Sin embargo, también gracias a esto hemos aprendido también cómo es realmente una definición más clara de la corrupción, que pues eso es algo que afecta al sistema, es algo que no sigue correctamente las normas establecidas. También hemos visto pues las consecuencias y las cosas positivas que puede traer, pero la verdad es que no trae ninguna cosa positiva. No hay ningún beneficio a todos, solo un beneficio propio a quienes ejercen la corrupción. ¿Qué beneficios pueden ser esos? Claro que el dinero, que puede tener poder y cosas que todo el mundo sabe que se le da. Entonces, estas serían las conclusiones finales que nosotros tenemos sobre este tema. Gracias por habernos acompañado, compañero Gabriel, y yo aquí nos despedimos. Gracias y adiós.